Bueno, vamos a comenzar la clase de cavidad nasal. La cavidad nasal es una vía de paso de aire, ¿sí? Esta es la cavidad nasal, ingresa el aire y tiene que pasar hacia la faringe, laringe, tráquea, luego sigue por los bronquios y hasta llegar a los pulmones. Después vuelve desde los pulmones todo el camino inverso y vuelve a salir por la cavidad nasal el aire en la expiración. Forma parte también de los órganos de los sentidos, o sea, además de ser parte del aparato respiratorio, la cavidad nasal está considerada dentro de los órganos de los sentidos, ya que tiene que ver con el olfato del animal. Entonces el recorrido del aire, que acá lo tenemos con las flechas rojas, ingresa por la nariz, pasa a la nasofaringe, que es esta zona. Acá lo que les realicé un círculo azul en la zona de las coanas, que es la comunicación entre la cavidad nasal y la nasofaringe. Luego de la faringe pasa hacia la laringe, acá está con verde el orificio laringio. Luego va a pasar desde la laringe a la tráquea. Esta flecha está indicando la circulación de aire por la tráquea. Luego, no están dibujados, pero llegaría hacia los bronquios. Hay bronquios principales, secundarios, los vamos a ver cuando veamos tórax. Y llega finalmente a los pulmones. Pero acá tienen el recorrido del aire con las flechas rojas. Y esta es la parte que corresponde a la cavidad nasal. Ya luego sale de la cavidad nasal a través de las coanas. La nariz del animal está incluida en el contorno general del hocico. Es cartilaginosa, flexible. Ahí tienen con un círculo rojo la nariz de un perro. La abertura de la nariz se llama orificio nasal, también tiene otros sinónimos, narinas u hollares. Acá tienen la parte de la nariz de un caballo. Ese sería el hollar de un caballo, los dos hollares u orificios nasales. Los hollares se mantienen abiertos, como es toda cartilaginosa, se mantienen abiertos por cartílagos. Hay distintos nombres y distinto desarrollo en cada animal. Pero una síntesis de los cartílagos son el cartílago alar, que tiene una lámina y un cuerno. Este cartílago está muy desarrollado en el equino, que ya vamos a hablar un poquito más acerca de él. También hay otros cartílagos, lateral, accesorios. Y esos hollares, después de pasar el aire, entrar a través de los hollares, va a llegar a un vestíbulo nasal. Y luego pasa directamente el aire a la cavidad nasal propiamente dicha. Otra estructura que tenemos que nombrar relacionada con la parte interna de los hollares es el divertículo nasal. El divertículo nasal es un fondo de saco, ¿sí? Como una especie de saco ciego. Si ustedes pudieran separar un poquito el hollar de un animal, tratar de mirar hacia adentro, esto es una disección, ¿no es cierto? Es un esquema en realidad. Si ustedes cortaran la piel, verían que si ustedes meten un dedo hacia dorso lateral, va a dar tope. Es decir, no puedo pasar una sonda en esa parte. ¿Por qué? Porque justamente el caballo tiene un fondo de saco. Cuando hablamos de fondo de saco es como si fuera una bolsita donde si yo quiero introducir algo voy a dar tope, no puedo pasar. Eso ocupa un lugar de la zona, digamos, de la escotadura naso-incisiva, entre el hueso nasal y el incisivo. Entonces, por ese divertículo nasal no puedo acceder a la cavidad nasal. Esa es la zona del divertículo nasal. Siempre recuerden a dorso lateral de la cavidad, del vestíbulo en realidad, del vestíbulo de la nariz. Entonces acá lo tenemos en el equino, visto bien de frente, con el C, esta parte, si pudiéramos mirar internamente a dorso lateral, estaría el divertículo de la nariz. Por eso le llaman algunos autores falso hollar, porque en realidad no va a entrar el aire para llegar hacia la cavidad propiamente dicha, sino que da tope, ¿sí? También lo describen como saco cutáneo, ciego, en la parte dorsal del hollar, pero siempre es a dorso lateral, ¿sí? Los cartílagos nasales, acá tienen el cartílago alar. Esto es lo que me interesa, esta forma que tiene una lámina y un cuerno. Entonces, al tener esta forma, me permite después la disposición del hollar del caballo, que es como una coma, con forma de coma. Si lo ven acá, miren, visto de frente, ese es el cartílago alar con la lámina y el cuerno. Por lo tanto, si ustedes
lo vieran, una cosa es verlo sin la piel, cuando lo ven con la piel, miren cómo se forma al revés el ollar, la forma del ollar. Entonces, si ustedes lo ven como por transparencia, miren, esto es la lámina y este es el cuerno. Bueno, entonces acá va a estar la lámina y el cuerno. Entonces, el ollar se forma con la forma al revés, ¿sí? Como una coma invertida. Y acá tenemos las diferentes formas de hollares en los distintos animales, ¿sí? En el equino, en el perro, en el bovino, es forma de coma invertida, ¿sí? Como una coma al revés. Esto es de bovino y este es de perro, una coma invertida. Y en el cerdo, la forma del hollar es redonda. Hay una zona de piel entre los hollares que a veces, o en varios animales, es una zona que no tiene pelos, es sin pelo. Entonces esa zona de piel modificada se llama planos, ¿sí? Se clasifica en distintos planos. Eso hace referencia a la posición de la nariz respecto al labio superior. Por ejemplo, esta es la nariz, ¿sí?, del perro y este va a ser el labio superior. Entonces esa zona no tiene pelos. Como no tiene pelos, se va a clasificar como un plano. Entonces, la clasificación es, en el perro y los pequeños rumiantes como el caprino, se llama plano nasal. ¿Por qué plano nasal? Porque justamente esta zona sin pelos está bien en la parte de la nariz. No está abarcando tanto labio superior, sino bien en la zona de la nariz. Por eso se llama plano nasal. En el cerdo se va a formar un plano rostral, lo vamos a ver en otra foto, y en el bovino se va a llamar plano nasolabial. Acá tenemos en el bovino el plano nasolabial. ¿Por qué? Porque esta zona sin pelo no abarca solo la nariz, sino sería nasal. Abarca también el labio superior, por eso es un plano nasolabial. En el perro dijimos plano nasal solamente. Y acá tenemos los distintos animales. Plano nasolabial del bovino, plano nasal en el pequeño rumiante y el plano rostral del cerdo. En el cerdo es diferente, es más redondeado, abarcando también parte del labio superior, pero se le llama plano rostral. ¿Qué pasa en el caso del equino? El equino no va a presentar plano, porque el equino sí tiene pelos relacionados a esta zona, tanto en el labio superior, no hay una zona sin pelo en el caballo. ¿Ven que tiene pelos finos? Por lo tanto, al equino no se le describe plano. En cambio el perro, y también le agregué el gato, que es similar, sí se le llama plano nasal, porque no hay pelos, pero acá sí. Vamos a empezar a hablar de la cavidad nasal. La cavidad nasal tiene un vestíbulo nasal que va a ir desde los hollares, ¿sí? Por acá aproximadamente estarían los hollares, desde los hollares hasta es un pedacito nada más hasta donde empiezan los cornetes nasales, ¿sí? Eso sería, acá no lo podemos ver porque tenemos el tabique nasal que nos está tapando, ya se lo voy a mostrar en otra foto. Entonces, ¿qué va a haber dentro del vestíbulo nasal? El divertículo nasal, que ya lo vimos en el equino, y la abertura del conducto nasolagrimal. Yo voy a pasar algunas diapos para atrás. Quiero mostrarles, el vestíbulo en realidad es esa parte solamente donde está, bueno, el divertículo nasal, si lo pudiéramos ver desde lateral, y ya cuando empiezan los cornetes ya no es más vestíbulo, o sea que es un pedacito nada más. Voy a volver porque había una foto importante donde se veía la abertura del conducto nasolagrimal. Acá tenemos, por ejemplo, con el número 3 les dice catéter introducido en el conducto nasolagrimal, o sea que en la zona del vestíbulo, en el piso, hay un orificio, que ya lo vamos a nombrar también más adelante, que se llama orificio del conducto nasolagrimal, porque después va a haber todo un canal que va por dentro del hueso maxilar que comunica con un fondo, una depresión o seno lagrimal que vamos a tener en la parte medial del ángulo del ojo. Por eso se llama conducto nasolagrimal. Está relacionado con la producción, con el drenaje en realidad de las lágrimas, ¿sí? Ya lo vamos a nombrar también cuando veamos ojo y cuando hablemos un poco de la producción de lágrimas y cómo se distribuyen las lágrimas. Vamos a avanzar de nuevo. Estábamos hablando entonces del vestíbulo nasal
El vestíbulo nasal, que iba desde los hollares hasta los cornetes, tenía el divertículo y la abertura del conducto nasolagrimal. La cavidad nasal propiamente dicha es la que va a tener dentro de ella los cornetes y los meatos. Y esa cavidad nasal está dividida en dos fosas nasales por un tabique, que acá lo vemos con el número 21, que es el tabique nasal. Ese tabique nasal me separa la fosa nasal derecha de la izquierda. Los 2/3 rostrales de ese tabique es de cartílago, es cartilaginoso, y el tercio caudal es óseo. No sé si ustedes recuerdan cómo estaba formado, que lo vimos en Anatomía 1, cómo estaba formado el tabique nasal óseo. En el piso estaba el hueso vomer, el vomer que tenía forma de B corta, ya lo vamos a ver en un corte transversal, y sobre él se apoyaba la lámina perpendicular del etmoides. Entre los dos formaban el tabique nasal óseo, entre el vomer y la lámina perpendicular del etmoides. ¿Qué límites tenemos en la cavidad nasal? La cavidad nasal tiene un techo formada por el hueso nasal y parte del frontal. También tiene un piso la cavidad nasal que tiene 3 huesos, incisivo, maxilar y palatino. Es decir, el piso de la cavidad nasal es el paladar duro. Sería el techo de la cavidad bucal. Entonces, incisivo, maxilar y palatino. Después tenemos paredes laterales, que lo vamos a ver en la próxima foto, pero las paredes laterales de la cavidad nasal tienen al hueso incisivo, al hueso maxilar, parte del lagrimal. Esas serían sus paredes laterales. La parte caudal está dada por el hueso etmoides, que era el único que no se veía desde afuera, solamente es interno. Acá los tenemos, algunas referencias en el techo, el hueso nasal y parte del frontal, esto es de bovino. En las paredes laterales vamos a tener el maxilar, parte del hueso incisivo, tienen el lagrimal, una parte del cigomático se puede nombrar también en la parte lateral. Y bueno, y el piso no se ve porque es el piso es el tabique nasal, el piso es el paladar duro, por lo tanto no lo vemos. Bueno, y vamos a pasar a hablar de las comunicaciones de la cavidad nasal. La cavidad nasal se comunica con la faringe a través de las coanas, que están en esta zona con el número 39, en esta parte estarían las coanas. Se comunica con el sistema nervioso central a través de la lámina cribosa del etmoides, que sería aproximadamente en este lugar. Con los senos paranasales se comunica, que son cavidades. Estos senos son cavidades de los huesos, de algunos huesos de la cabeza. Esos huesos de la cabeza están como ahuecados, es como que se perforan y tienen espacios en ellos, hay espacios. Entonces, esos senos se comunican, van a volcar una secreción hacia la cavidad nasal. Han sentido hablar a veces de la sinusitis. La sinusitis es la inflamación de los senos paranasales. Entonces aparecen unas secreciones dentro de la cavidad nasal que son volcadas cuando se inflaman de más estos senos. Hablando un poquito de los senos, esta teoría se las dejo, ¿sí? Para no hacer tan extensa la clase. Ustedes van a leer que son, por ejemplo, acá ven el seno del frontal, cómo se ahueca. Ese seno frontal, en realidad el hueso frontal, está todo irregular, lleno de aire, ¿sí? Son espacios que tienen entre las capas del hueso, y están entonces en ciertos huesos. Por ejemplo, el frontal, el maxilar, el palatino, depende de la especie quién tiene más desarrollado uno u otro seno. Están tapizados por una mucosa respiratoria y comunican en forma directa o indirectamente con la cavidad nasal. ¿Qué función tienen? Respiratoria y de protección. Acá van a ver en este animal pequeño rumiante el hueso frontal con el seno del hueso frontal, y acá también ven en un corte transversal cómo están como perforados. Tienen otras funciones: ampliar la superficie de la cara para facilitar inserción de músculos sin aumentar el peso de la cabeza, actuar como una caja de resonancia cuando se emiten los sonidos, humedecer la mucosa nasal porque producen secreciones, proteger al encéfalo y a los órganos de los sentidos, especialmente de las variaciones de temperatura, pero son todas funciones, ¿sí? No son temas anatómicos. Y también ampliar la superficie de la mucosa olfatoria.
Acá tenemos, por ejemplo, en equino, cerdo y perro, el seno frontal. En los rumiantes es muy importante que este seno frontal se comunica con el seno de los cuernos, ¿sí? Acá ven en la parte del 25, este seno frontal está comunicado en los animales astados que tienen cuernos, se puede comunicar con un divertículo del cuerno, y esto es muy importante porque si los descornes de los animales se hacen sin los cuidados correspondientes, que sean en lugares limpios, que no se infecten, podemos tener un problema si la infección pasa desde el cuerno hacia el seno frontal. Y ustedes saben que el hueso frontal está en el techo, bien pegado al cerebro. Entonces es muy importante que hasta se pueda complicar con alguna meningitis o alguna patología nerviosa. Acá tenemos una foto donde estaría ubicado en un rumiante en los senos frontales. El seno es fenoidal, hay un seno maxilar. El seno maxilar es bastante importante en el caso del equino, suele haber patología sinusitis del seno maxilar. Y el bovino también tiene un seno palatino. La cavidad nasal tiene cornetes nasales, que lo habíamos visto en anatomía 1, porque ¿qué son los cornetes? Delicadas y finas láminas de hueso. Hay un cornete nasal dorsal, que está con el 21, un cornete nasal medio, que es toda esta parte más caudal, y un cornete nasal ventral, que está con el 22. Acá ya incluso está cortado para que ustedes vean que son en realidad láminas que se enrollan, por eso acá los ven como enrollados. En el corte transversal se ven que son delicados y están enrollados. Entonces, 3 cornetes: el cornete nasal dorsal, el cornete nasal medio y el cornete nasal ventral. Entre ellos va a haber espacios, que son los meatos. Va a haber un meato nasal dorsal, que está acá arriba, entre el cornete dorsal y el techo. Un meato dorsal medio, que está entre ambos cornetes, el dorsal y el ventral. Un meato ventral, ese ya está entre el cornete ventral y el piso de la cavidad nasal. Y un meato común, que ese se va a ver en el corte transversal porque ese es bien paralelo al tabique nasal. Ese es el común, el que une a los otros en forma perpendicular. Por todos esos espacios son importantes. Por algunos de estos meatos yo podría introducir una sonda, ¿sí? Una sonda, por ejemplo, nasogástrica, o si yo quiero después, por ejemplo, meter un endoscopio o sonda, por ejemplo, en esta parte para acceder a mirar, por ejemplo, una bolsa gutural o alguna patología que pueda tener en esta parte de la faringe. Entonces, ¿por dónde? ¿Por qué meato lo voy a hacer? Por el meato ventral. Ese es el acceso que tengo que elegir, porque si yo lo hago por el dorsal, doy tope en el techo. Si lo hago por el medio, también me voy hacia esta parte. Entonces, el único que me dirige la sonda correctamente sería el meato ventral, ¿sí? Entre el ventral y el común, en esa zona debo introducir la sonda. Acá lo tengo señalado con la flecha roja. Ese es el meato que se utiliza para introducir y para hacer sondajes. El meato nasal ventral. Acá les dejo láminas de una cavidad nasal de un pequeño rumiante. Y acá tienen en una disección en vivo, estos verían ustedes en anatomía, si tuviéramos los chivos para disecar. Con el A está el cornete nasal dorsal. Con el B está el cornete nasal medio, recuerden que siempre este medio está hacia caudal. Y después tienen el cornete nasal ventral con el C. Y después tienen los meatos con los numeritos. El 1 va a ser el dorsal, el 2 es el medio y el 3 es el meato ventral. Acá tenemos en el equino lo mismo, el cornete dorsal, el cornete ventral y el cornete medio. O también llamado el cornete medio, cornetes etmoidales, porque están relacionados con el hueso etmoides. Acá tenemos la mucosa del cornete nasal ventral en el perro, que es plegada esa mucosa. Acá tenemos, no vemos directamente el hueso del cornete, vemos que está tapizado por una mucosa. Por eso les dice mucosa del cornete nasal ventral, que está con el A. El dorsal es más chico y este va a ser el medio. Es un corte sagital de la cabeza del perro. Recuerden que el perro tiene muy desarrollado su olfato.
son muchas veces más que nosotros lo que pueden percibir de olores los perros. Incluso se los usa para rastrear, ¿sí? Colaboran con la policía y un montón de procedimientos. Es muy utilizado el adiestramiento de los caninos por su gran olfato. Entonces también tiene una anatomía que se corresponde con eso. ¿Qué tipo de mucosa tenemos en la cavidad nasal? Mucosa respiratoria es la mayor parte de la cavidad nasal, ocupando la parte media y ventral, o sea que va a ocupar el cornete dorsal y el cornete ventral. Eso es todo mucosa respiratoria. Y la mucosa olfatoria está ocupando la parte dorsocaudal. ¿Sí? Recuerden que esta parte de acá el animal mira hacia este lado, ¿no? Esto es craneal o rostral y esto es caudal. Por lo tanto, la mucosa olfatoria está ocupando la parte dorsocaudal, o sea, el cornete medio. ¿Qué funciones tiene la mucosa respiratoria? Todo esto, o sea, el aire entra y ¿qué tenemos acá? ¿Sí? Tenemos que tener células que calienten el aire, lo humidifiquen, ¿sí? Hay producción hay todas unas secreciones que le dan humedad y también que se filtre el aire. Hay células ciliadas, que ustedes lo van a ver en otras materias, en histología. Hay células ciliadas que permiten filtrar el aire y sacarle las impurezas. ¿Por qué? Porque el aire que pase a las otras vías, que pase a esta parte de la nasofaringe, ya tiene que pasar un poquito más caliente, húmedo y sin impurezas. Este es un corte transversal para que vean que en la cavidad nasal hay muchos senos venosos. Siempre las láminas que les dejo, ustedes van a poder ampliarlas y van a poder seguir los números y poder ver las distintas estructuras. Eso que está en azul y todo punteado son la gran cantidad de plexos venosos que tiene la nariz, ¿sí? Ustedes saben que es una zona que sangra mucho, ¿sí? Hay lesiones en la nariz. Lean un poquito más de teoría de esta parte en el libro. Vamos a pasar a otro tema muy importante de la clase de hoy, que es la laringe, ¿sí? Cavidad nasal ya lo habríamos terminado de ver, es decir, tienen que separar lo que es vestíbulo, con todas las estructuras que vimos, de la cavidad nasal propiamente dicha, con todos los límites y estructuras que estuvimos viendo. Y también, bueno, un poquito de leer de los hollares. Y ahora vamos a pasar a la laringe. La laringe es otra vía de conducción de aire que va a regular el paso del aire. Y también ella tiene las cuerdas vocales. Entonces, vamos a empezar a verla por parte. La laringe es un conjunto de cartílagos. Entonces, ¿dónde se ubica esa laringe? Ventral. Todos estos cartílagos son de la laringe. Se ubica ventral a la faringe y caudal a la cavidad bucal. Está suspendida de la base del cráneo por el aparato hioideo, que era toda esta especie de hamaca de huesos que habíamos visto en Anatomía 1. Este aparato hioideo, nosotros habíamos preguntado qué órganos sostenía, y eran dos órganos, la lengua, que iba a calzar en esta parte, en el basioides, y después está este huesito muy importante, y estos también, que están relacionados justamente con la laringe, que era el otro órgano que sostenía el aparato hioideo. Entonces está sostenida de la base del cráneo por el aparato hioideo. Y también se ubica la laringe entre las ramas de la mandíbula. ¿Qué cartílagos tiene? Tiene 3 cartílagos impares y uno par. El cartílago par es el aritenoides, este que está acá, ¿sí? Los cartílagos impares son el epiglótico, es el cartílago epiglótico, el cartílago tiroides y el cartílago cricoides, que es el último. Todos esos son impares y este es el único cartílago par que se llama aritenoides. Ya los vamos a seguir viendo, vamos a hablar bastante de laringe. Acá tenemos fotos del DICE, son los cartílagos laringios, el A del perro y el B del caballo. Entonces, con el 1 tienen el cartílago epiglótico, con el 2 el aritenoides, con el 3 el tiroides y con el 4 el cricoides. Acá tenemos una figura del aparato hioideo que suspende a la laringe desde la base del cráneo. Esto es de caballo. Entonces acá tiene el aparato hioideo, este huesito número 2, que lo habíamos visto que era el estiloioides, que se articulaba con el hueso temporal.
Después baja, tenemos otros huesitos y acá tenemos con el 4, por ejemplo, el tiroides, que está relacionado ese hueso con el cartílago tiroides de la laringe. Y así siguen analizando cada numerito, pero acá tienen con el 6, esto sería parte de la entrada de la laringe, con el 6 tienen el cartílago epiglótico y el 8 tienen una parte de lo que es el cartílago aritenoides, el 7 es el tiroides y el 9 es el cricoides. El cricoides es el último cartílago, el que contacta con el primer anillo de la tráquea. Acá tenemos más fotos para que vean el cartílago epiglótico con el A, parece como una hoja, tiene un proceso cuneiforme en el equino. Después tenemos el cartílago tiroides con el C, ¿por qué lo ven como línea de puntos? Porque cuando ustedes la miran en conjunto a la laringe no van a distinguir cada cartílago por separado, sino que ellos están articulados. Por eso acá se dibujan en línea de puntos porque se superponen unos con otros. Entonces el A es el epiglótico, el C es el tiroides, todo lo que está con el D es el aritenoides y ese aritenoides tiene una punta acá que se llama proceso corniculado del aritenoides. Y con el F tienen el cartílago cricoides. Entonces, fíjense en la entrada de la laringe. Ya vamos a describir por dónde entra el aire, ese es el orificio laringeo. ¿Qué cartílagos estarían entonces acá justamente en la entrada de la laringe? Ya lo vamos viendo. Está el A, que es el cartílago epiglótico, y está el proceso corniculado del aritenoides, en la entrada. Acá lo tienen en vivo, realmente es una laringe de caballo. Esto es rostral y esto es caudal, y acá tienen el cartílago epiglótico, el cartílago aritenoides en la parte dorsocaudal, el cricoides es el 3 y el tiroides es el 4, que es el mayor, este es uno de los más grandes, es el más grande, el cartílago tiroides. Y acá los tienen, esta es una vista lateral y acá los tienen en una vista dorsal. Entonces, este sería el más rostral de todos, que es el epiglótico. Acá tienen con el 2 el aritenoide, que es par. Con el 3 tienen el cartílago tiroide, que se ve desde costado, por eso acá lo vemos bien grande, ¿sí? Ese es el cartílago tiroides. Y este es el último que va a contactar con la tráquea, que es el cartílago cricoides. Los cartílagos laringeos del caballo, acá los vemos más de cerca. El 1 es el cartílago cricoides que nos quedó atrás, es el más caudal de todos. Este es el 4, es el cartílago epiglótico, este es el más rostral. Aritenoides en el techo y en los laterales se ve en este tipo de fotos el tiroides. Bueno, otra imagen para que ustedes analicen de la vista lateral del esqueleto laringeo del caballo. Esto los pueden imprimir y también ir analizando dónde se superponen, por ejemplo, el 6. Les dice articulación crico-aritenoidea, porque en esta parte articula el cricoides con el aritenoide. Entonces va tomando el nombre de los mismos cartílagos que están articulando entre sí. Y con el 7, por ejemplo, dice articulación crico-tiroidea, porque articula el cricoides con el tiroides. Vamos a empezar a resumir un poquito cada uno. El cartílago epiglótico es el más rostral, es elástico y flexible, ahí lo tienen con la letra A. Tiene un pecíolo, que es la parte basal, como si fuera esto, como si fuera el pecíolo de una hoja, y tienen justamente una lámina, como si fuera la lámina de una hoja, que cubre esa lámina la entrada de la laringe cuando el animal traga. Esta era lo que se tenía que cerrar cuando yo explicaba la clase anterior, que si uno estaba tragando, tenía que cerrarse este cartílago epiglótico para que el alimento subiera y pasara al esófago. Otro de los cartílagos que está con el C es el cartílago tiroides. El cartílago tiroides es hialino, es susceptible a cambios por la edad y es el más grande del grupo, como les dije hace un ratito. Fíjense en que acá no dice que sea elástico, no hace falta que el cartílago tiroides sea elástico, este no se mueve, pero sí hace falta que el epiglótico sea elástico porque es el que se mueve junto con esta punta del aritenoides. ¿Qué tiene el cartílago tiroides? Dos láminas laterales. En el borde dorsal tiene articulaciones, que ya las vamos a ver, con el tiroioides, arrostral, acá va a articular el huesito del ioides,
y con el cricoides a caudal. Y esas articulaciones, si bien son pequeñas, se clasifican como sinoviales. También tiene un cuerpo por ventral, este cartílago tiroides, a toda esta parte ventral se le llama cuerpo y tiene como una escotadura, es decir, está abierto en el equino. Acá lo tenemos visto desde ventral y ven que abajo hace como una escotadura y está abierto. Si fuera un bovino, estaría totalmente cerrado. El cartílago cricoides tiene forma de anillo de sello y es de tipo hialino, es el que está con el F. ¿Sí? Se le llama anillo de sello, son sellos antiguos con forma de anillo. Tiene una lámina dorsal con una cresta mediana y tiene dos carillas para que se articule con los cartílagos aritenoides. Tiene un arco ventral y en esta parte va a haber dos carillas también para articular con el tiroides. Y nos está faltando el más importante, prácticamente uno de los más importantes, que es el cartílago aritenoides. Son pares, tienen forma piramidal o irregular, sobre todo es bastante irregular en el perro. Es de tipo hialino, salvo en esta punta, que justamente es la apófisis corniculada, que es elástica porque dijimos que se cerraba para que el alimento subiera, ¿sí? Tiene una carilla caudal, esta carilla caudal que va a articular con el cricoides. Y de aquí se van a formar tres apófisis, es decir, esta zona del aritenoide larga internamente tres estructuras muy importantes, que se llama pliegue vocal o apófisis vocal. Allí se va a insertar una especie de cuerda, que es la cuerda vocal verdadera. Una apófisis muscular lateral, se inserta un potente tensor de las cuerdas vocales y también se irradia también la apófisis, corniculada, que esa está hacia dorso medial, ¿sí? Esa es la apófisis corniculada. Pero la vocal y la muscular salen hacia adentro. Entonces, en este cartílago aritenoide se prenden las cuerdas vocales. ¿Qué otra cosita importante tenemos que decir del cartílago aritenoides? Que es la parte dorsal y cartilaginosa de la glotis, que es una estructura muy importante de la laringe que ya tenemos que nombrar. Acá tenemos una disección media de la laringe, una sección de la laringe de equino, después de retirar la mucosa. Y yo les dejo esta foto para que ustedes la puedan imprimir y puedan seguir lo que sería una disección. Acá tenemos el hueso hioide y los cartílagos laringeos en una vista lateral izquierda para que los repasen. Es todo lo que hemos ido nombrando. ¿Qué articulaciones tiene la laringe? También les voy a dejar el listado. Hay una articulación tiroioidea. Ustedes tienen que ir relacionando los nombres. Se va a articular la parte tiroide del cartílago tiroides con el hioides, ¿sí? Cricotiroidea, contacta los dos cartílagos de ese nombre y así sucesivamente, ¿sí? Cricoaritenoidea, esa regula la abertura de la glotis. Y también hay membranas y ligamentos, ¿sí? Hay pliegues, por ejemplo, hay un pliegue que se llama pliegue ariepiglótico, porque va a ir del cartílago aritenoides hacia la epiglotis, por lo tanto se llama pliegue ariepiglótico. Ese es un pliegue que corre en esta parte, entre el 13 y el 14, así a lo largo, por los laterales de esta entrada de la laringe estaría el pliegue ariepiglótico. También hay una membrana que va entre el cricoides y el tiroides, que tiene ese nombre, cricotiroidea. Membrana cricotraqueal, esa va a ir entre el cricoides y la tráquea. Y esto es muy importante que ustedes lean del libro sobre el ligamento vocal, que es lo que hablamos hace un ratito, que de esta zona del aritenoides hacia adentro sale una estructura que se llama ligamento vocal. La base de los pliegues vocales es esa zona también, internamente hay una base de los pliegues vocales, y esa zona del ligamento vocal va a estar entre el aritenoides, que está acá, y el suelo de la laringe. Ya vamos a ver algunas fotos para que quede más claro este tema de qué es lo que es el ligamento vocal. Y el ligamento vestibular, ese está a rostral del anterior,
Y también pliegue vestibular. Esto en el equino y en el canino está desarrollado el ligamento vestibular, pero no en el bovino. Entonces, acá lo tenemos en una foto. Con el número 3 les dice pliegue vestibular. Ese es el pliegue vestibular. Y con el 4, porque acá está cortada en forma sagital. Entonces, como la corto en forma sagital, la estoy viendo internamente. Esto es epiglotis, esto es aritenoide. Entonces, el aritenoide dijimos que largaba 3 apófisis. Bueno, una salía hacia arriba, que era la corniculada, pero otra apófisis importante es la zona del número 3, que dice pliegue vestibular. Y la del número 4 es el pliegue vocal, que sería esto que está como ligamento vocal. El ligamento vestibular, entonces el 3, y el vocal el 4. Entre ellos, ¿qué se forma? Con el número 5, una especie de bolsillo pequeño que se llama ventrículo laríngeo y que está muy desarrollado en el equino. Entonces, entre los ligamentos vocal y el vestibular se ubica el ventrículo laríngeo del equino, ¿sí? Ya voy a explicar lo que es el vestíbulo laríngeo. Acá lo tenemos, la misma foto, pero en colores, ¿sí? El 3 es el vestibular y el 4 es el pliegue vocal. Estos serían las cuerdas vocales verdaderas y esta es lo que se le llama cuerdas vocales falsas. Acá tenemos los cartílagos de la laringe visto desde, eso es una vista rostral, entonces cuando uno lo mira de frente, ven cómo queda una zona que se estrecha, una zona un poquito más angosta. Entonces con el 1 a esta abertura se le llama hendidura glótica, ¿sí? Toda esa parte central, donde nosotros estuvimos hablando hace un ratito de lo que era con el 3, ahí se ve el pliegue vocal, ¿sí? Todo este pliegue vocal y esta parte dorsal del aritenoide me están formando la glotis, que es la parte central y estrecha, donde se estrecha la luz de la laringe. Ya lo vamos a repetir, qué es lo que es la glotis. Vamos a pasar ahora a decir un poquito más en detalle la entrada de la laringe, que la habíamos nombrado, pero no dimos correctamente, o sea, no dimos en detalle sus límites. La entrada de la laringe se llama también aditus laringio. ¿Qué límites tiene el aditus laringio? Los límites son a rostral y ventral la epiglotis o cartílago epiglótico, a caudal y dorsal el cartílago aritenoides, y a lateral los pliegues ariepiglóticos que van a ir en esta parte. Este tema se evalúa y es muy importante que ustedes sepan cómo está formada, qué límites tiene la entrada de la laringe. Después pasamos a tener la cavidad de la laringe. Si yo esos cartílagos que nombré recién los corto con un corte frontal y los miro desde arriba, ¿qué voy a ver? 3 partes que tiene la laringe. Tiene un vestíbulo, tiene una glotis y una cavidad infraglótica. Toda esta parte, este es el cartílago epiglótico, todo esto, por lo tanto esta parte es el vestíbulo. ¿De dónde a dónde va el vestíbulo? Desde la entrada de la laringe hasta el aritenoides y los pliegues vocales. O sea, cuando ya empiezan los pliegues vocales ya no es más vestíbulo, ¿sí? Toda esta parte es el vestíbulo. Después tenemos la glotis. Miren esta parte cómo se hace más angosta la luz. Justamente esta teoría la tienen que conocer bien. La glotis es la zona más estrecha de la luz de la laringe, ¿sí? Toda esta luz, acá es ancho, pero acá es muy angosta la luz. Por lo tanto, la glotis es la zona más estrecha de la luz de la laringe. ¿Cuáles son los límites de la glotis? A dorsal, los cartílagos aritenoides y a ventral, los pliegues vocales. Todos ellos delimitan ese agujero que habíamos visto anteriormente, que era la hendidura glótica. Y ya esta parte más caudal, cuando ya pasamos la glotis hacia atrás, ahí ya tenemos hacia caudal la cavidad infraglótica, que luego se va a continuar con la tráquea. Bueno, les dejo algunos esquemas de pequeños rumiantes para que ustedes repasen. Esto es otra sección sagital
de la unión de la faringe con la laringe en el caballo, y acá tienen todas las referencias para que ustedes puedan analizar como si tuvieran el animal sobre la mesa. Acá tenemos este esquema, es muy importante que lo lean también y lo puedan profundizar con las distintas estructuras que están formando la glotis, ¿sí? Con el 4, por ejemplo, ustedes tienen con el 3 el ligamento vocal en el pliegue vocal. Esas serían las verdaderas cuerdas vocales, ¿sí? Con el 4 ya tienen un músculo que está relacionado, que es el tiro aritenoideo. Ya vamos a profundizar, cuando quede alguna duda yo vuelvo a mandar material o explicarlo con otras láminas. Acá tenemos los músculos que tienen que repasar, los músculos intrínsecos de la laringe. Los tienen en el listado de nombres, son el cricotiroideo, el cricoaritenoideo dorsal, el cricoaritenoideo lateral, que está con el 3, el tiroaritenoideo con el 4 y 5, se llama músculo tiroaritenoideo, y el aritenoideo transverso, que está con el 6 porque cruza transversalmente. Entonces, ¿qué es lo importante de estos músculos? También la inervación. Por ejemplo, el número 1, que acá lo vemos, se llama cricotiroideo. Va del cricoides al tiroides. Es el único que está inervado por el nervio laringio craneal. Todos los otros están inervados por el nervio laringio recurrente rama del vago, del 10º par craneano. Esta teoría es muy importante, hay preguntas en la guía que ustedes van a tener que leer un poquito de los libros y estudiarlo con láminas. Entonces, esa zona, por ejemplo, el 5 y el 4 son músculos importantes. El 4 es un tiroaritenoideo y el 5 también. Estos músculos están relacionados con los pliegues que vimos anteriormente, porque el 5 es el ventricular, está relacionado con el pliegue vestibular, y el 4 está relacionado con el pliegue vocal, porque es el músculo vocal. Entonces, cuando yo nombré hace un ratito que había un pliegue acá llamado vestibular, no es solamente una cuerda, también tiene un músculo relacionado con él, que se llama músculo ventricular. Y en la zona del 4, que estaba la verdadera cuerda vocal, que era el pliegue vocal, no está sola la cuerda, sino también un músculo que se llama músculo vocal. Entre los dos queda el número 7, que era el ventrículo laringio. Bueno, esto también es de un caprino y esto es de caballo, ¿sí? Acá está el ventrículo lateral o ventrículo laringio de un equino. En esa zona aproximadamente estaría. Bueno, le dejo láminas de caballo de Popesco para que impriman y repasen. Esto sería en un animal que está en un esfuerzo deportivo. Miren cómo se dilata la entrada de la laringe si ustedes la pudieran mirar con un endoscopio, ¿sí? Así se dilata. Todo esta es la entrada del cartílago epiglótico, la parte de la apófisis corniculada del aritenoides, y allá se dilató la hendidura glótica. Esos serían los pliegues vocales, ¿sí? Eso es la glotis. Esto es para que vean qué importante que es estudiar la anatomía de las distintas regiones, porque después en clínica y en semiología, con determinadas maniobras y cuando le hablen de determinados temas, los van a poder relacionar. Un caballo con esfuerzo, de esa manera se vería su entrada de la laringe y su hendidura glótica. Bueno, hemos llegado al final de la clase de hoy y seguimos en contacto.